Buenos días. Mañana jueves debatiremos en sesión plenaria una iniciativa de Chunta Aragonesista para elaborar un protocolo autonómico que proporcione seguridad jurídica al profesorado y a los centros educativos, pero que también garantice al mismo tiempo el derecho del alumnado a una educación integral y de calidad. Presentamos esta iniciativa porque hay una preocupación creciente dentro de la comunidad educativa en relación a la organización de las actividades extraescolares y complementarias para el alumnado. Las actividades fuera del aula no son algo secundario, forman parte del proyecto educativo del alumnado. Las visitas culturales, los viajes de estudios, las actividades con la naturaleza o los proyectos educativos forman también parte de la formación educativa del alumnado y también contribuyen a su desarrollo emocional, social y personal. Sin embargo, en las últimas semanas, a raíz del caso del Instituto de Ítaca, al que mostramos total prudencia y respeto, se ha generado entre el profesorado y entre los centros educativos y los equipos directivos una importante sensación de inseguridad jurídica. Muchos centros educativos de primaria y especialmente de secundaria han cancelado o limitado las actividades extraescolares y complementarias, sobre todo por miedo a asumir responsabilidades para las que consideran que no existe una cobertura jurídica, que no hay una normativa clara ni suficiente respaldo por parte de la Administración pública. Hasta 60 centros educativos han cancelado las actividades extraescolares. Y esto es algo que no podemos permitir. No podemos permitir que por miedo, por falta a una normativa o la ausencia de apoyo institucional, el alumnado empobrezca su experiencia educativa. No podemos aceptar que el alumnado finalice su etapa educativa sin haber participado en actividades culturales, en científicas o sociales que forman parte de su desarrollo personal. Por eso, desde Chunta Aragonesista consideramos que el Gobierno de Aragón actúe y dote a los centros educativos de herramientas claras, seguras y homogéneas. El profesorado necesita seguridad jurídica, criterios claros y acompañamiento institucional. Y los centros educativos necesitan herramientas que sean capaces de que se puedan desarrollar todas estas actividades extraescolares con garantía, tanto para el alumnado como para quienes las organizan. Por eso, en la iniciativa que vamos a debatir mañana de Chunta Aragonesista para elaborar este protocolo autonómico que regule cuestiones fundamentales como la responsabilidad jurídica del profesorado, la gestión de riesgos, la asistencia sanitaria, la seguridad y bienestar del alumnado y criterios organizativos comunes para todos los centros educativos de Aragón. Y además pensamos que este protocolo debe de elaborarse con la participación de toda la comunidad educativa, profesorado, equipos directivos, alumnado, familias, para garantizar que se responda a las necesidades reales de los centros educativos. Pero también reclamamos formación y apoyo para el profesorado y los equipos directivos, porque no pueden seguir trasladando toda la responsabilidad a quienes en el día a día ya sostienen el sistema educativo. Desde Chunta Aragonesista, como siempre, vamos a defender una educación pública y de calidad, pero también segura y enriquecedora. Y eso pasa por proteger y garantizar estas actividades complementarias y extraordinarias. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de actuar y dar respuesta y ofrecer seguridad jurídica a los centros educativos. Si el Gobierno de Aragón no lo hace, supondría abandonar a los docentes, a los equipos directivos a su suerte y condenar al alumnado a una educación más pobre, más limitada y menos oportunidades. Por lo tanto, garantizar la seguridad jurídica y preservar el derecho del alumnado a aprender fuera del aula es una obligación, sobre todo política y de responsabilidad institucional, que no se puede seguir esperando. Por lo tanto, desde Chunta Aragonesista esperemos que mañana el Parlamento aragonés esté a la altura de esta iniciativa, desde luego, sobre todo para que estas actividades extraescolares puedan realizarse con máxima seguridad, tanto para los docentes como para el alumnado. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.